Bueno, le damos un saludito a todos los que se están conectando. Gracias por este tiempo, porque el tema que vamos a estar hablando hoy día se llama el judaísmo en la iglesia, ¿no es así? Sí, así es. Cuando nos referimos al judaísmo en la iglesia, bueno, hoy día hay una corriente grande de judaísmo, galeacismo le podríamos llamar, ¿verdad? De alguna manera. Saludamos a todos los que se están conectando. Si quieren mandar saluditos, pues aquí aprovecho de ponerlos. Saluda desde Orlando, Lulú. Ahí está, Lulú nos saluda. Hola, Nati nos Lulú. saluda. Desde Chile nos saluda Nati. Le ponemos ahí gracias a los que se conectan. Ok. Entonces vamos a hablar un poquito. Hay un texto que yo quisiera que compartiéramos en la palabra del Señor que está en Colosenses capítulo 2, versos 16 y 17. ¿Lo puedo leer yo? Claro, por supuesto. Me dice, por tanto, nadie os juzgue en cuanto juzguen comida o bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo de Cristo, Colosenses 2, 16 al 17. Dice que nadie les juzgue en cuanto a comida, bebida o días de fiesta o días de reposo. ¿Qué es lo que tú ves, pastor, hoy día? ¿Qué es lo que ves que está ocurriendo dentro del cuerpo de Cristo? ¿Cómo ves alarmante esto de que se está tratando de judaizar a los gentiles? La verdad que no lo veo alarmante, porque cuando uno hace un recorrido bíblico en el libro de los Hechos y en las cartas apostólicas del apóstol Pablo sobre todo, esto de tratar de que el gentil se haga judío comenzó cuando Dios llamó a Pablo a predicarle a los gentiles. Desde que el apóstol Pablo comienza, uno revisa el libro de los Hechos en el capítulo 15 y ve a los cristianos judíos, enseñándoles que si los gentiles no guardan la ley, creer en Cristo no es suficiente, no serán salvos. Ajá. Entonces no es una novedad, en realidad. Oye, pero una cosa bien curiosa, yo justo aquí tengo Hechos 15, 19, dentro de los 4 preceptos, mandamientos que se les pusieron a los gentiles, por lo cual yo juzgo que nos inquieta a los gentiles que se conviertan a Dios, porque aquí el argumento es la circuncisión, sino que se les escriba que se aparten de contaminaciones de los ídolos, fornicación, ahogado y sangre. Y a mí me llama mucho la atención que, por ejemplo, dentro de estos 4 preceptos que son cuestionables, que después podemos tocar un poquito, ninguno de ellos dice, y que guarde las fiestas judías, por ejemplo, que sería uno, claro, ahí el argumento es, no importa que no se circuncide, pero ¿por qué si es tan importante guardar las fiestas que son un convenio de Dios con Israel, por qué dentro de esos 4 preceptos no le dicen, por ejemplo, a los gentiles, y además no se olviden de guardar las fiestas eternas? Bueno, fíjate, hay un asunto importante. Hace poco un muchacho puertorriqueño que estuvo mucho tiempo en la iglesia cristiana, pero parece que no estaba muy de acuerdo con eso que enseñaba. Hoy día está metido en esto del judaísmo. Y él me decía una vez, muéstrame un pasaje del Nuevo Testamento donde se enseñe que el cristiano puede comer cerdo. Y claro, yo le llevé este pasaje y le dije, aquí está la primera carta con normativas para la iglesia gentil, y en ninguna parte se le prohíbe comer cerdo. O sea, es lo uno o lo otro. Ahora, no es solo en la circuncisión, Pastor Andrés. Tú tienes que tener en cuenta de que para los judíos, ellos entendían que lo más difícil para un gentil era circuncidarse, porque tenía que ver con un aspecto físico y doloroso. Si lograban que un gentil se circuncidara, naturalmente ese gentil estaba disponible para guardar todo el resto de la ley. Ningún judío legalista va a aceptar que un gentil guarde un precepto de la ley y los demás no. Entonces, cuando los judíos en el libro de los Hechos, capítulo 15, insisten en que los gentiles deben circuncidarse, están llevándolos a guardar toda la ley. Y ese es el problema que tienen con Pablo y Bernabé. Claro, pero a mí llama mucho la atención porque, por ejemplo, Romanos capítulo 3 dice, sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice para aquellos que están bajo la ley. Claro. Entonces, si nosotros, recuerdo Romanos 6, 14, no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, entonces, ¿por qué nosotros tendríamos que ser juzgados por no guardar las fiestas, los días? De hecho, volvamos ahí mismo, por ejemplo, a Colosenses capítulo 2, versos 16 y 17, y además de esto, es muy importante entender que esto no es, o sea, yo creo, y yo sé que tu espíritu tampoco, no es una contienda, sino más bien traer
dilucidar por qué a nosotros no se nos ordena la fiesta. Mira, dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o bebida, en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, lo cual es sombra de lo que ha de venir. ¿Te acuerdas que Hebreos capítulo 10, verso 1 dice que la ley es sombra? Toda la Ahora, ley. nota que dice, por tanto, o sea, esto es como una conclusión, debido a, y los versos anteriores, ¿por qué no tendríamos que nosotros ser juzgados en cuanto a comida, dieta, bebida, fiesta, días de fiesta? Este se está refiriendo a la fiesta celebrada por los hebreos, luna nueva o días de reposo, porque número uno, el verso 12 dice que estamos sepultados con Cristo en el bautismo, porque fuimos resucitados con él, por el mediante el poder de Dios que lo levantó a los muertos, porque nosotros estábamos muertos en delitos y pecados en la circuncisión de nuestra carne, pero se nos dio vida juntamente con él, se nos perdonó todos los pecados, el acta de decreto fue anulada que había contra nosotros, la clavaron y la pusieron en la cruz. Entonces los argumentos son sólidos por los cuales nadie debería juzgarlo en estas cosas, porque el asunto está, pastor, como yo lo veo, es que se levanta un juicio sobre los gentiles en cuanto a, bueno, no está guardando esto, no está guardando el día de la fiesta, no está guardando el día de reposo. Y no sé si tú tienes ahí contigo tu Biblia, Romanos 14, del 1 en adelante, y el apóstol Pablo dice una cuestión súper que a mí me llama la atención, dice que el que guarda, que el que dice, mira, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, o sea, estas son opiniones, porque uno cree que se va a comer de todo, la dieta judía, otro que es débil, come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzga al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres para juzgar al criado ajeno? Porque para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso Dios para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día a día y otro juzga iguales todos los días, cada cual esté plenamente convencido de su propia mente. Entonces, el que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no lo hace para el Señor lo hace. O sea, aquí el apóstol Pablo te está diciendo en el fondo que no debemos ser juzgados nosotros si nosotros no consideramos los días como los considera, por ejemplo, los hebreos. Claro, hay que partir por el hecho de que hay varias cosas que considerar. Partir por el hecho de que existen dos tipos de apostolado, un solo evangelio y dos apostolados. A Pedro, dice Pablo, en Gálatas le fue concedido predicarle a los judíos y a él fue concedido predicarle a los gentiles. Es el mismo evangelio, pero enseñado a diferentes personas, expuesto de diferentes maneras. El evangelio no transculturiza. El evangelio no transculturiza. Es decir, el hecho de que yo me convierta al cristianismo no cambia mi cultura, no tiene por qué. Cuando un cristiano gentil cambia su forma de comer para empezar a comer una dieta judía, está cambiando su cultura. Y eso es algo que la Biblia en el Nuevo Pacto no le exige a un creyente. Volviendo ahí, por ejemplo, al caso de Gálatas, cuando dice, cuando vi que no andaba ordenadamente, Pablo confronta a Pedro y dice que estás de condenar, palabras fuertes. Bueno, le dice hipócrita. Lo más bajito que fue que le dice hipócrita. Dice, porque estás de condenar, le dice, cuando vi que no andaban conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles, ¿cómo es que obliga a los gentiles a judaizar? Y cuando está hablando de judaizar, está hablando de dieta, porque dice que se apartaba porque tenía miedo de lo de la circuncisión por causa de lo que comía. Entonces vemos un punto. Si para Pablo fuera tan importante, recordar que Pablo, por ejemplo, él mismo dice que fue constituido apóstol, pastor y maestro de los gentiles. Si para Pablo fuera tan importante que nosotros los gentiles guardáramos las dietas judías, por ejemplo, ¿cómo es que entonces, o sea, ese pasaje de Gálatas capítulo 2 sería innecesario porque no tendría por qué reprenderlos, o no, más bien, no tendría por qué reprender a Pedro, por cuanto él, cuando estaban los gentiles, comía lo que los gentiles comían, que era los sacrificados a los ídolos. No coman los sacrificados a los ídolos, pues comía, ¿qué es lo que comían los ellos? Como su conciencia no les decía nada. 1 Corintios 8, Pablo dice, bueno, en cuanto a los sacrificados a los ídolos, sabemos que un ídolo no es nada, pero esto es una cuestión de conciencia. Si tu hermano tropieza, no comas los sacrificados a los ídolos, pero no por el mandamiento de la carta, sino más bien en cuanto a la conciencia del débil. Entonces, yo pienso que si fuera tan importante para el apóstol Pablo la dieta judía, entonces la exhortación delante de todos hubiera sido innecesaria. Claro, y además que en 1 Corintios 8 Pablo se mete la carta del hermano Jacobo en el primer concilio del capítulo 15 de los Hechos. Pablo se mete la carta en un bolsillo de la túnica, porque en la carta Jacobo, que era muy judaizante,
aplica un poquito de ley. Le rogamos a los gentiles que no coman sacrificado a los ídolos, que no coman animales estrangulados y que no practiquen inmoralidad sexual. Y Pablo en Corintios capítulo 8 dice, los ídolos no existen. Si los ídolos no existen, podemos comer de todo. Ahora, justamente Pablo aplica una regla de amor, que esa sí que es una regla, una ley que cruza el Nuevo Testamento desde Génesis y Apocalipsis. Una regla de amor. Si yo tengo la libertad de comer lo que se me ocurra, no tengo problema. Pero si lo que yo voy a comer afecta a un hermano nuevo, a un hermano débil, a un hermano que está comenzando, voy a tener que evitarlo, no porque soy un hipócrita, sino porque estoy cuidando a ese hermano nuevo, ¿no? Eso es todo lo que hay. Pero el argumento del apóstol Pablo ahí en 1 Corintios 8 dice, por cuanto de la conciencia del débil, nos dice por cuanto mi conciencia, o sea, no por ustedes. Esto es un asunto que no tiene que ver con ustedes, sino que este es un asunto que tiene que ver simplemente con la conciencia del otro. Tú dices muy bien en cuanto a un acto de amor. Pero y eso es aplicable a toda la vida cristiana, es decir, por ejemplo, por ponerte un ejemplo práctico, yo no tengo ningún problema que las mujeres a mi congregación vengan con pantalones. Pero si fuéramos invitados a un servicio de una iglesia un poco más tradicional, y una de las hermanas de mi iglesia estuviera invitada a ser parte del servicio, leer un pasaje bíblico, recoger la ofrenda, yo personalmente le recomendaría, le diría, mira hermana, en esa iglesia todas las hermanas van con el vestido hasta el suelo, por favor, no vayas con pantalones para que no ofendamos. O sea, no es una actitud de hipocresía, es una actitud de amor a ellos que no han entendido que el pantalón no es un problema. Eso se aplica también. Ok, mira, yo te quería leer algo, que lo encontré aquí en... Voy a leerte un poquito, ya hablamos de los sacrificados a los ídolos, pero encontré un pasaje bien interesante en cuanto a Hebreos. Ok. Nota una cosa sumamente interesante. Bueno, dice Hebreos 7:12, porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Después Hebreos 7:17, pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre según la orden de Melquisedec. Y esto no fue hecho sin juramento. Nota que el sacerdocio de Jesús es sin juramento, porque el verso 21, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que dijo el Señor, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según la orden de Melquisedec. Entonces, para el argumento, por ejemplo, dicen, bueno, no, porque la ley es eterna. Sí, la ley es eterna, pero no el sacerdocio. Entonces, el autor de Hebreos trae este argumento. Bueno, la ley es eterna, pero no el sacerdocio. Nunca se juró que los sacerdotes iban a ser para siempre. Al haber cambio de sacerdocio, la ley queda inoperante porque no hay un sacerdocio de acuerdo al Levítico, sino que según Melquisedec. Entonces, eso es lo que es bien importante entender. Cambio de sacerdocio, la ley queda inoperante. Yo soy un poco más radical. La misma carta de Hebreos no solo dice que la ley quedó inoperante porque hubo cambio de sacerdocio, dice que fue caducada por inútil e ineficaz. Nada perfeccionó la ley. Entonces, si la Biblia dice en hebreo que fue caducada, Andrés. O sea, no. La ley es eterna en Cristo. La ley es eterna en Cristo. Mi relación con Cristo me lleva a vivir bajo la ley, aunque yo nunca conozca la ley. Porque un hombre que ama a Cristo y ama su palabra, no desea a la mujer de su prójimo, no codicia lo ajeno, no es avaro, no es egoísta, no es homicida, está guardando la ley. La ley fue resumida en el nuevo pacto en 2 mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y amarás a tu prójimo como a ti mismo, y se acabó. Pero después el apóstol Pablo la reduce a uno y dice el cumplimiento de la ley y el amor. El amor, sí. Amar a Dios y amar al prójimo, se acabó. Entonces, lo demás son, mira, ahí yo sé que hay quienes evitan meterse en esto, pero en mi opinión personal, hay una suerte de superstición con Israel. Hay una suerte de superstición, es decir, mientras más hebreo parezca o mientras más hebreo sea, más cerca de Dios estoy. Como si Israel o vivir como israelita fuera un nuevo camino o un segundo camino en la relación con Dios. Nota, pero fíjate que si tú te vas, por ejemplo, a Efesios capítulo 2, dice que de los dos hizo un nuevo hombre para reconciliar los dos pueblos en un solo hombre. Si este pueblo, si este nuevo hombre nuevo
quiere decir que antes no existía. Y si no existía, no puede haber sido Israel, porque Israel sí existía. Entonces, debemos entender que la reconciliación está en este nuevo hombre, que es este edificio llamado la iglesia, no un edificio físico, sino que este edificio espiritual. Y si no somos capaces de comprender eso, vamos a caer en el error de pensar que a nosotros nos acercaron al pueblo y no a este nuevo hombre. Es el punto, papá. Que por alguna razón que yo no soy capaz de explicarla exactamente, pero por alguna razón hay gente que ha enseñado, es más, hay gente que está enseñando dentro de la iglesia evangélica latinoamericana que Cristo murió solo por judíos, que en realidad cuando un gentil se convierte a Cristo, tiene que hacer un examen de nuestro árbol genealógico, porque si yo recibí a Cristo como Salvador, lo más seguro que yo pertenezca a alguna de las 10 tribus perdidas, porque Jesús vino a la casa perdida de Israel, por lo tanto vino a las 10 tribus perdidas. Por lo tanto, si yo soy salvo, no soy gentil. Yo creo que soy gentil, pero yo soy judío. Entonces, anulan la promesa de Dios a Abraham, que era un gentil. En ti, en tu simiente, en Cristo, serán benditas todas las naciones de la tierra. Pablo tiene un argumento tremendo, porque tú estás cayendo a Romanos capítulo 4, cuando Pablo dice, bueno, no fue justificado nuestro padre Abraham, y empieza a hablar que él fue justificado cuando estaba en incircuncisión, y la circuncisión fue dada como señal de pacto. Por eso dice, de aquel que justifica al impío, y de alguna manera es fuerte para nosotros pensarlo, pero en Romanos 4 es como querer decir, bueno, ya trató con el Romanos 1, el hombre es inexcusable, Romanos 2 y Romanos 3 empieza a hablar del pueblo de Dios, pero después dice, bueno, ¿y qué? So what, como diríamos en inglés, so what. Si total, finalmente, después de todo, todos los que se sienten orgullosos por ser hebreos de que Abraham es su padre, so what. Si Abraham fue un pagano, un gentil, y él fue justificado cuando estaba en incircuncisión. La circuncisión fue dada como señal de pacto. Entonces, es como que una bofetada para todo el mundo, porque en el fondo lo que te estás diciendo, pero si ni siquiera Abraham era judío. Claro. Ahora, Pablo dice algo que a mí me gusta mucho, que es un punto muy de equilibrio. Dice, ni se trata de ser judío, ni se trata de no serlo. Porque tampoco los gentiles tenemos que estar luchando para que los judíos dejen de ser judíos. O sea, no podemos pretender la iglesia cristiana gentil que los judíos comiencen a comer cerdo y dejen de guardar el sabbat. No es el punto. El punto es que los judíos sirvan a Cristo guardando el sabbat y a nosotros déjenos tranquilos, como dice la carta del libro de los capítulo 15. No se inquieta la gente. Pongamos Romanos 14, aquí está bueno, porque tocaste algo muy interesante. Romanos 14, verso 1, Reina Valera, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. O sea, esta es una opinión. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzga al que come, porque Dios la ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga todos los días iguales. Estamos hablando del día de reposo. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, los hebreos, lo hace para el Señor, y el que no le hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come, porque dice, da gracias a Dios, y el que no come, obviamente está hablando de la dieta judía, para el Señor come y da gracias a Dios. Así que tú dijiste un punto muy importante, lo cual me hace pensar un poquito en Hechos, me parece que 21, donde el apóstol Pablo llega y el apóstol Pablo empieza a contar cómo le había ido, cómo se estaban todo el mundo convirtiendo, y entonces pues está Santiago con todos los ancianos, y entonces hay una cosa bien interesante porque Hechos 21, 17, dice, llegaron a Jerusalén, los hermanos lo recibieron con gozo, al día siguiente Pablo entró con nosotros, Lucas, a ver a Jacob, Santiago, y se hallaban reunidos los ancianos, a los cuales después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios estaba haciendo los gentiles en su ministerio. Cuando ellos oyeron, Santiago, los ancianos, glorificaron a Dios y le dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos han creído y todos son celosos por la ley. Pero se le ha informado en cuanto a ti que enseña a los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciendo que no circuncidan a sus hijos ni observan sus costumbres. Que hay, pues, la multitud se reunirá de cierto porque verán que has venido.
a esto que te decimos, hay entre vosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir votos, ley mosaica. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza y todos comprenderán que no hay nada de lo que se ha informado acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Nosotros le hemos escrito determinando que no guarden nada de eso, no hay problema con los gentiles, solamente que se abstengan nuevamente de las 4 cosas que ya hemos hablado. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, quitó al mosaico, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de purificación, cuando habían de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Y dice que ahí se armó un alboroto porque cuando supieron que Pablo llegó, lo mismo, mira, Santiago le dice, y los ancianos, la multitud está afuera, se va a reunir, muestra que tú andas guardando la ley, guarda el voto, purifícate. Pablo cedió, lo hizo, pero apenas apareció en el templo, aparecieron los mismos que a lo mejor estaban afuera, o algunos de ellos. ¿Y qué pasó? Los guardias romanos se los tuvieron que quitar porque casi lo matan. O sea, ese ceder a la ley mosaica, que en el fondo él es judío, el hebreo, pero estamos hablando de los rituales. Esto no es un mensaje antinomianista. O sea, no estamos diciendo que la ley, porque hay quienes piensan que porque estamos bajo la ley no hay mandamiento. Es un error. Nosotros no hemos dicho eso. No estamos bajo la ley mosaica, pero la gracia hay preceptos para nosotros. Pero, nosotros vemos lo que tú estás diciendo. O sea, bueno, la ley es un asunto de los judíos. O sea, ellos tuvieron ese entendimiento por el apostolado que tenían hacia la circuncisión. Pero en cuanto a nosotros, si él mismo les vuelve a decir Santiago los ancianos, en cuanto a ellos, nota, dice Santiago, en cuanto a ellos, los gentiles, no, déjenlos tranquilos, ya les pusimos 4 preceptos, déjenlos tranquilos. El problema radica, yo no sé si esto va a sonar demasiado agresivo, pero el problema radica que el judaizante es impositivo, porque el judaizante tiene el problema de, a ver, partamos por un hecho cultural. Los judíos siempre creyeron, desde el monte Sinaí para acá, que ellos son el único pueblo de Dios y que Dios es solo Dios de ellos. La venida de Cristo incluye ahora a gente que no era judía. Recuerda la palabra de Pablo a Timoteo, grande es el misterio de nuestra fe. Cristo fue mostrado en gloria, Cristo fue predicado a los gentiles. Ese era el gran misterio que estuvo oculto por sí, que Cristo iba a ser predicado a los gentiles, ¿verdad? Bueno, los hermanos judíos ortodoxos o judíos cristianos, han rechazado esta situación durante siglos. De hecho, debemos decir que históricamente, a la luz de la palabra, el gran conflicto del apóstol Pablo durante todo su ministerio no fueron los mundanos, no fueron los no cristianos, fueron los judíos cristianos. El gran conflicto de Pablo fueron los judíos cristianos, más que los judíos ortodoxos. Entonces, el llevar a una persona a practicar el judaísmo es un acto absolutamente impositivo, porque ellos están supersticiosamente convencidos que guardar la ley con todos sus preceptos, todas sus tradiciones, todas las fiestas y todas las cosas lo acerca a Dios. No han entendido que es por fe. A mí me llama mucho la atención el texto que tú citaste en Efesios. Si me das un minuto para leerlo, en el capítulo 2, verso 13, pero ahora en Cristo Jesús a ustedes que antes estaban lejos, se refiere a los gentiles, ¿ah? Sí. Pero ahora en Cristo Jesús ustedes que estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo, no por la ley, sino mediante la sangre de Cristo. 14, porque Cristo es nuestra paz, de los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante el sacrificio el muro de amistad y nos separaba. 15, pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. La anuló. Eso no tiene discusión. Claro. ¿Cuál es la forma de que un gentil llegue a Dios? La fe. ¿Cuál es la forma que un judío llegue a Dios? La fe. Ni la ley es para ellos, ni la ley para nosotros. Ahora, ellos pueden seguir guardando sus ritos y costumbres. Por supuesto, si es parte de su cultura. Es como que a mí no me pidan que coma empanada el 18 de septiembre, compadre. Yo en septiembre, yo soy pastor evangélico, y en septiembre me como unas 2 o 3 empanadas y me tomo un vaso de chicha o un vaso de vino. Soy chileno. Eso no va a cambiar en mi vida. Entonces no le podemos pedir a un judío que no guarde el sábado, si es parte de su cultura, es su fe, es su tradición.
El problema está cuando quieren exigirle al gentil cristiano que empiece a practicar su forma de vida. Ahí es donde se produce la crisis. Volviendo al texto principal que estamos usando aquí, es Colosenses perdón, voy a buscarlo, volví. Capítulo 2, versos 16 y 17. Por tanto, nadie os juzgue en comida o bebida, por cuanto días de fiesta, luna nueva o días de reposo. El día de reposo, bueno, la ley era guardarlo, pero dice el autor de Hebreos, capítulo 3, los que hemos creído, hemos guardado, ¿no? Y hemos entrado en el reposo. Y eso es lo más maravilloso de todo, que nosotros ahora en la gracia no es un guardar, sino es un entrar Cristo en nuestro reposo. A mí me gusta la definición que hace Cristo al respecto, hermano, de verdad. Cristo dice, bueno, ¿el hombre fue creado para el sábado o el sábado para el hombre? El concepto de Dios en la ley con respecto al sábado no es el concepto judío de reprimir. El concepto judío del sábado es un sistema de reprimir. No pueden caminar una cantidad de pasos, no pueden hacer cierto tipo de nudos, no pueden salir. Sábado, las mujeres cocinan el viernes antes de las 6 de la tarde, porque después de las 6 de la tarde del viernes ya no pueden cocinar porque quebran la ley. Es puro reprimir. Lo que está haciendo Dios en el antiguo pacto es decirle, libérense el sábado, no siembren, no ordeñen la vaca, no se preocupen del campo, dedíquense a cantar, dedíquense a adorar, salgan con su familia, disfruten a la familia. Es un día de libertad el sábado. Pero ellos lo toman y lo interpretan como que es un día de no hagas, no toques, cuidado con lo que miras, y así lo han mantenido hasta el día de hoy. Tú sabes que, mira, me llama la atención lo siguiente, Andrés. El mandamiento de Dios no es gravoso porque es simple. No matarás, no adulterarás, no codiciarás a la mujer de Dios. Un día de la semana lo dedicarás a adorarme y descansarás. No tiene más explicaciones que eso, puntual. ¿Tú sabes cuántos capítulos tiene el Talmud judío solo con respecto a la ley del sábado? 60 capítulos. 60 capítulos sobre cómo guardar el sábado. Y lo único que dice la ley de Moisés es 6 días trabajarás, 1 descansarás y lo santificarás para ti. ¿De dónde sacaron los 60 capítulos? Él le pusieron carga, sobrecarga al mandamiento. Por eso Jesús, cuando sana a la mujer encorvada en el templo, le dicen, ¿te es ilícito sanar en días de reposo? Y Jesús dice, vuestras tradiciones anulan el mandamiento. Las tradiciones del judaísmo son tan pesadas y tan gravosas que el mandamiento pasa a desaparecer detrás de toda la cantidad de argumentos que cubren el mandamiento de Dios. Así mira, que, Romanos capítulo, y creo que se me está viendo a la mente un poquito, bueno, Romanos 10, verso 4, el fin de la ley es Cristo para todo aquel que cree, o sea, esto es un acto de fe. Pero también Romanos 7 dice, porque hemos muerto la ley. Entonces, volvemos a lo mismo, porque hay mucha gente que se defiende, pastor, y dice, no, lo que pasa es que la ley es eterna. Sí, está bien, es eterna, pero como morimos, la ley no puede morir. Dios lo soluciona de dos maneras. Número uno, estamos muertos a la ley. Número dos, cambio de sacerdocio. Entonces, por muy eterna que sea, no, por eso dice, nunca, Hebreos 7, nunca hizo juramento por el sacerdocio. Entonces, al no haber quien la ministre, por muy eterna que sea, queda inoperante. Entonces, así Dios no se contradice. O sea, no puede decir, digo que es eterna, pero ahora la termino. No, está en el espacio, pero no hay que opere, no hay quien la opere porque tenemos un sumo sacerdote diferente. La ley solamente era sombra. Insisto en el concepto, y esto es una opinión muy personal, puedo estar equivocado, pero yo insisto en el concepto que cuando el Espíritu de Dios mora en mí, cuando Cristo me despierta de entre los muertos y me salva, me resucita, pone su sello, porque me sella para el día de la redención, con su Espíritu Santo, ese Espíritu Santo me va a llevar a guardar toda la ley sin que yo haya leído jamás un artículo de la ley. Pero mira, yo creo que detenerme en lo que tú dices. ¿Qué parte de la ley el Espíritu Santo no me va a llevar a guardar? Las tradiciones que tienen que ver con un asunto cultural. Te pongo un caso, yo no quiero parecer ofensivo con mi comentario, pero por ejemplo, tú y yo, déjame recordarte un asunto, hermano, yo no sé si te vas a acordar, pero tú y yo tuvimos la oportunidad una vez de viajar a Mariana, una ciudad que está en Alabama, ¿no? Sí. En Alabama. No, eso no está, en Mariana está... al final de Florida.
Sí, al final del costado de Florida yendo hacia la costa oeste, pero sigue siendo Sí, la Florida, aunque está, no sé, media hora quizás de Alabama. ya la vamos, sí, está en el límite. Bueno, el punto es que tú y yo fuimos a visitar a un amigo tuyo norteamericano cristiano que conociste en Chile y él nos invitó a la congregación donde él iba. Y yo me acuerdo que casi me caigo me hace un ataque al corazón cuando en la mitad del servicio una señora empieza a tocar el chofar y empieza a sonar ese cuerno de carnero en medio y empieza a bajar empieza a haber una manifestación carismática tremenda. No hubo esa manifestación carismática, no hubo en el tiempo de la alabanza, ni en ningún otro minuto, solo cuando sonó el chofar. Porque es Porque, mística. Porque es claro, mística. porque es superstición, eso es superstición. Si tocan el cuerno de carnero, el Espíritu desciende. Mentira, el Espíritu Santo vive en el cristiano, no desciende. Claro, muy. Claro, lo que pasa es que ahora está ese concepto de que el Espíritu desciende, pero Jesús no dijo eso, dice que de su interior correrán No, ríos de agua viva, refiriéndose al Espíritu Santo. O sea, esa manifestación que cae de arriba, ya no nosotros se manifiesta de adentro hacia afuera, pero estoy pensando en lo que tú estás diciendo porque veo la gran defensa del apóstol Pablo cuando dice el apóstol Pablo, por ejemplo, en Gálatas 3, ¿qué lo embrujó? Entonces, hoy día embruja, yo digo, lo digo con respeto, yo no lo estoy diciendo sin contender en cuanto a opiniones, como dice Pablo en Romanos 14, pero ese tipo de práctica a la iglesia de hoy día, que en su mayoría gentil, ¿verdad? Embruja. Embruja. claro, el problema es que Porque piensa que hay que añadirle algo. O sea, eso es el problema. no, Yo he visto la sensación de vacío que sienten los creyentes, algunos creyentes, en los cuales se les está tratando de judaizar porque sienten que están incompletos. Y te voy a decir algo más. Y tengo amigos también que son mesiánicos, y a quienes quiero mucho, y ellos también me respetan, pero a veces veo a algunos mesiánicos diciendo, no, es que como con una actitud en contra de las cartas paulinas, porque tienen ya, influencia griega y porque tienen influencia helenista, pero muchos de ellos celebran, por ejemplo, el Hanukkah, y el Hanukkah, la fiesta del Hanukkah, está en un libro de los Macabeos y fue escrito en griego. claro, Y por eso fue retirado del canon, por lo menos protestante, no de la Iglesia Católica, por un grupo de judíos, ¿verdad? En el tiempo de la Iglesia naciente, por ahí por el año 100, fue retirado porque llegaron a un consenso de decir, bueno, vamos a buscar todos los libros, los que tengan copia original en hebreo o que hayan copia en hebreo, se quedan, pero si hay libros que están en otro idioma, los vamos a sacar, no los vamos a considerar de parte del canon, y muchos celebran esa fiesta que ni siquiera están en nuestro canon, o sea, usan Reina Valera, la búsqueda de la Reina Valera, no está Hanukkah por ninguna parte, salvo en un pasaje donde se menciona que Jesús estaba para el tiempo de la fiesta de la dedicación o la luz, pero no se habla de eso. Entonces, de pronto tienen como una actitud antigriego. O sea, no, si está en griego y Pablo y toda esta gente que escribió en griego, no es tan fidedigno, no se puede confiar, pero sin embargo celebran lo más bien Hanukkah, que realmente está en un libro escrito en la Septuaginta, está escrito en griego. ya. Pregunta Ali, porque no el tema, Ali Kosar, ¿qué opinas de los musulmanes? No el tema, así que por eso disculpa Ali, no te lo vamos a poder responder porque nos vamos a salir del tema. Está en Turquía. Saludos por allá. Mira, yo creo que el gran problema que tienen aquellos hermanos latinoamericanos que están yéndose al judaísmo es que se sienten en Cristo absolutamente incompletos. Necesitan llenar vacíos y son vacíos exteriores. O sea, yo te pongo el caso, yo conocí una familia completa en Wilmington, Carolina del Norte, que pertenecían a una iglesia grande, una iglesia cristiana carismática americana, que tenían servicio también en español. Y de pronto me entero que la mayoría de los varones de esa familia comienzan a ir a una sinagoga mesiánica. Cuando me enteré, como yo los conocía, hablé con ellos, les dije, oye, mira, tengan cuidado, van a terminar circuncidando. No, pastor, no te preocupes, nosotros sabemos, ellos también creen en Cristo, y ta. Bueno, cuento corto, como al año se hizo un culto unido de iglesias en Wilmington, se juntaron varias iglesias hispanas, y llegaron estos muchachos vestidos de negro con un sombrerito, son mexicanos, ellos son mexicanos, se dejaron sus rulitos aquí en el costado, y en la mitad de la alabanza ellos hacían así. ¿Qué hacían los mexicanos haciendo ese show? Bueno, los convencieron que a ellos les faltaba eso, vestirse de negro, dejarse rulito y hacer como que estaban orando frente al muro de los lamentos. Y es porque se sienten incompletos. Fíjate lo que dice Colosenses capítulo 2, verso 9.
toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo. Y en Él, que es la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han recibido esa plenitud. Si Cristo está en mí y yo estoy en Cristo, no necesito chofar, no necesito sabbat, no necesito dieta judía, yo estoy completo en Cristo. Claro, ok. Fíjate, pero está diciendo, porque en él habita corporalmente la plenitud de la deidad y vosotros estáis completos en Cristo, que es la cabeza de todo principado. ¿Y de qué manera estamos completos? En él también fuiste circuncidado, no con circuncisión hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Y aquí hay que detenerse, porque lo que el autor, o Pedro, digo, lo que está diciendo Pablo, es simple. Ustedes están completos ante el argumento de los judaizantes que dicen que ustedes están incompletos porque les falta circuncisión, les falta ritual mosaico para estar completos. Y él le dice, no, 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 ustedes están completos porque a ustedes no les falta la circuncisión, porque ustedes tienen el corazón circuncidado, porque su incircuncisión cayó sobre la circuncisión de Cristo. En otras palabras, él fue nuestro sustituto. Y ese verso es tan importante, Pastor Miguel, porque muchas veces se ha usado ese verso para decir que estamos completos porque no nos falta dinero, porque estamos completos porque no nos falta salud, porque estamos completos porque estamos prósperos. Y ese texto está hablando simplemente de la defensa. Hay que recordar que la carta a los Colosenses es un texto muy importante que tú acabas de citar. Aún incluso Pablo dice, oye, usted está completo porque no le falta ritual, y si le faltara su incircuncisión, recayó sobre la circuncisión de Cristo. Pero quiero detenerme que le respondamos a Lico Sar. ¿Qué opina de los musulmanes? Nos pregunta desde Turquía. Lo que opinamos, yo personalmente lo que opino de los musulmanes, lo mismo que opino de los judíos, lo mismo que opino de los católicos, lo mismo que opino de todo el mundo, que si una persona no tiene a Cristo en su vida, está muerto para Dios. Yo no tengo opinión, yo soy un heraldo que lo único que tengo que hacer es repetir lo que Dios dice. No tengo opinión, salvo repetir lo que Él dice. ¿Y qué es lo que Él dice? Que quien no tiene a Cristo, que dice la Biblia, el que tiene al Hijo tiene la vida. Así que el que no tiene al Hijo no tiene la vida eterna. Gracias por preguntar y creo que debíamos responderte. Sí, está bien, está bien. Me parece buena la respuesta. Entonces, estamos ahí en Colosenses capítulo 2, versos 16 al 17, por tanto, o sea, nadie os juzgue en comida o bebida en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, porque todo esto es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Es importante que podamos, como dijo Pablo en Gálatas 5:1, estás pues firme en la libertad con que Cristo os hizo libres y no volváis nuevamente al yugo de la esclavitud. Y cuando Pablo dice eso, está hablando de no volver nosotros como gentiles a un yugo del cual nunca estuvimos, porque la ley tampoco nunca fue dada para nosotros. A mí me gusta cuando Pablo le escribe a los Gálatas algo que me llama, yo no sé cómo hay gente que no lo entiende, hermano, pero Pablo dice que le preguntan a Pablo, Pablo se pone en la postura de que le están preguntando, dice, bueno, pero si entonces si Dios iba a anular la ley al final, ¿para qué la dio? Y Pablo dice, fue un ayo, o sea, un tutor, una nodriza, hasta que llegara Cristo. Y luego agrega, pero estando ya presente Cristo, no tenemos necesidad de un tutor. Dicho de manera chilensis, estando ya presente Cristo, no necesitamos la ley, no necesitamos las tradiciones, no necesitamos las prácticas. Estos días veía en Facebook a una hermana latinoamericana, desde Chile justamente, enseñando 5 o 7, tiene que haber sido 7 porque como es judaizante, los 7 beneficios que tiene el tocar el shofar en el... Imagínate lo que hemos llegado. O sea, en vez de decir, voy a enseñar los beneficios de orar, voy a enseñar los beneficios de adorar a Dios, voy a enseñar los beneficios de creer en la palabra, estar parado en la palabra, no, los 7 beneficios de tocar el shofar. Tú antes dijiste una cosa bien importante, el Espíritu Santo siempre nos va a llevar a una manera espontánea y natural a poder guardar, a poder caminar en lo que son los preceptos de Dios. Por ejemplo, claro. Pablo, por ejemplo, dice ahí en Efesios, dice, honra a padre y madre porque este es el primer mandamiento con promesa. Claro. ¿Y por qué te lo digo? Porque de pronto alguien puede tener la idea que uno tiene ¿cómo se llama? Uno puede tener la impresión de que este es un mensaje antinomianista, o sea, estamos en contra de la ley y pensamos que ya nosotros caminamos sin ningún tipo de precepto en nuestras vidas, ahora que no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia y no hay ningún mandamiento.
de parte de Dios. Dice, no es lo que estamos diciendo. Lo que estamos diciendo simplemente que la ley era sombra y nosotros no somos hebreos. Claro. No se nos impuso día de fiesta, ni día de reposo, ni mucho menos. Sí, ¿No crees que algo tan importante como el día de reposo podría haber sido discutido por el apóstol Pablo y caerle arriba a los gentiles y caerle arriba a los gentiles con esto? Oye, claro, guarden el día de reposo. eso es una buena deducción, pastor. Es una buena deducción. Cuando uno revisa las cartas pastorales, las cartas del apóstol Pablo, por ejemplo, y las de Pedro, y las de Judas, y la carta de Hebreo, si estos puntos fueran aplicables a la iglesia, ellos no hubiesen dudado en insistir que lo guardáramos. No hay rasgos de insistencia con respecto a practicar días de fiesta, ciertas comidas o guardar el sabbat. No hay enseñanzas claras al respecto. Claro, dice este hermano, o esta persona, no sé, dice, Ali, gracias por tus valiosas ideas, pero no pienso como tú. Cuando yo, por ejemplo, planteé delante que pienso de los musulmanes, pienso lo mismo que pienso tú. O sea, realmente no tengo opinión, ¿eh? Cuando digo yo pienso, realmente yo debería decir, yo digo lo que Dios dice, porque en el fondo Pedro dice una cosa, si alguno habla, habla conforme a las palabras de Dios. Entonces un predicador es alguien que habla lo que Dios ha hablado. Entonces, de acuerdo a ese concepto, yo le digo a Ali, no tengo opinión, salvo lo que Dios dice. Ahora, es diferente lo que tú pienses, pero realmente, de acuerdo a nuestra fe, no tiene importancia ni lo que yo pienso, ni lo que tú pienses, lo que importa es lo que Dios ha dicho. Claro, Dios aparte de eso, él tiene todo el derecho a pensar distinto, pero si piensa distinto, que defienda su postura y deja a los demás pensar distinto también. Claro, exactamente. Bueno, oye, este ha sido un tema bien polémico porque por lo habitual este tema de si debemos guardar la ley o si más bien si tenemos que guardar el día de reposo o si tenemos que guardar día no sé, dietas, es un tema polémico, pero Gálatas es bien claro en cuanto a la reprensión sobre Pedro desde Pablo. Si el apóstol Pablo no hubiera pensado que estaba correcto lo de las dietas, pues no lo hubiera llamado estás de condenar. Y dice, y en su simulación también se arrastró a Bernabé y a otros. Carlos Martín, un abrazo desde Perú, hermano, te saludamos, bendiciones. Mira, ya, ¿Cómo está? Buenas noches, aquí son en Santiago de Chile, 1:45 a.m, allá en Jackson City, ¿qué hora es? 1:45 de la noche. Estamos 3 horas de diferencia, ¿verdad? Sí, señor. Bueno, lo que estamos trayendo es algo muy importante, porque alguien puede pensar, bueno, no es importante cuando se invade nuestra libertad que tenemos en Cristo. Es importante cuando se nos hace sentir que algo nos falta. Como dice el apóstol Pablo ahí en Colosenses 2, le falta algo, pero Pablo dice, no le falta nada, estamos completos. Ese concepto de algo le falta es bien importante. El ser humano, Pastor Andrés, el ser humano por naturaleza tiende a pensar, a creer que puede hacer algo con su vida que garantice que está salvo. Cuando a una persona le decimos, mira, no tienes que hacer nada más que creer, se anula, se bloquea. No. A mí díganme que... Por eso que estas iglesias, por ejemplo, en las que te hacen exigencias respecto a tu forma de vida, se llenan de gente. ¿Por qué? Porque si tú le dices a la gente, mire, usted tiene que ayunar 4 días a la semana para que el Espíritu Santo lo use, la gente lo hace porque tú le estás dando la fórmula en la que él puede garantizar un logro con sus vidas. Pero si tú le dices a la gente lo que le dijo Pablo al carcelero de Filipo, nada, ¿qué debo hacer para ser salvo? Nada, solo creer, lo anulas, pierde la gracia. Toda la gloria se la lleva a Dios, no se la puede llevar el hombre. Entonces, ¿qué es lo que fomenta el judaísmo en el ser humano, en el cristiano? Gloria. Porque empieza el hombre a darse cuenta que puede cumplir con ciertas cosas que él cree que Dios le pide. Y al final, ¿qué vamos a terminar haciendo? Orando como en la parábola de Jesús. Yo guardo esto, yo guardo esto, yo como esto, dejé de comer esto otro. Yo no soy como el cristiano pentecostal. No soy como este que está aquí. Claro, o sea, no es eso lo que Dios pide, no quiere que hagas, quiere que creas. Por eso Romanos 3 dice, ¿dónde queda pues la jactancia? Queda excluida por cuál ley, por la de las obras, no por la ley de las obras, sino por la ley de la fe. Claro que sí. Claro oye, ha sido un tiempo precioso que hemos tenido, no sé cuánto tiempo llevamos de transmisión, pero saludamos a los hermanos que se han conectado. También les pedimos que compartan este video, lo estamos poniendo, digamos, presentando nuestra defensa del Evangelio. Me gustan las palabras de Pablo cuando vi que no andaban ordenadamente conforme al Evangelio, a la verdad del Evangelio. Dije delante de todo. Así que aquí estamos diciendo delante de todo en Facebook
que nosotros estamos libres de la ley, ¿verdad? Dice, mira, Carlos Marín, por lo menos libre de los ricos. mira, vamos a leer lo que dice Carlos. Dice Carlos, dice el hermano, dice, es un sistema que eleva el ego del hombre, Claro. exaltar la obra terminada de Cristo. Claro, de eso es lo que estamos hablando. Claro, absolutamente. ¿Quién se lleva la gloria? Soli de gloria. ¿Quién se lleva la gloria? Eso es lo que nosotros queremos, es el énfasis. Cristo. Todo lo que el hombre pueda hacer que le provoque cierto grado de satisfacción frente a Dios es obra. Todo lo que pueda hacer. Cualquier cosa que pueda hacer. Por ejemplo, te pongo un caso. ¿Es bíblico orar? Claro que es bíblico. ¿Tiene que orar el cristiano? Claro, sí tiene que, claro que tiene que orar el cristiano. Ok. ¿Es bueno que un cristiano se levante a las 3 de la mañana a orar? Es maravilloso. ¿Es obligatorio? No. El que ora a las 3 de la mañana está tan cerca de Dios como el que ora a las 10 de la mañana. El problema está cuando pensamos que si me levanto a las 3 Dios me escucha y si me levanto a las 8 no me escucha. No, y peor que eso, pastor, cuando empezamos a descalificar al que no es capaz de orar conmigo a las 3. ¿Tú ves? Yo digo, yo soy pastor de la congregación y digo, hermano, voy a venir a orar todos los días a las 3 de la mañana al templo. ¿Quién me apoya? El que me apoya es espiritual conmigo. Los que no vienen a hablar conmigo son menos espirituales que yo. Eso es falso. No podemos descansar en nuestras acciones religiosas. Tenemos que descansar en Dios. Pablo le dice a los efesios, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. No es mi oración la que me fortalece, es el Dios que escucha mi oración el que me fortalece. Entonces no es mi acción. Claro, exactamente. Qué lindo, por eso es que es por gracia, para que no sea por obra. Claro. Entonces es por gracia porque te lo regalaron. O sea, es por gracia, entonces no hay mérito en tuyo. Somos salvos por gracia a través de la fe, esto no de vosotros. Aún la fe no es de nosotros. La salvación es del Señor y la fe tampoco de nosotros. Por eso el Señor... Y no solo eso, papá. El mantenernos firmes hasta el final tampoco es obra nuestra. Claro. Mantente firme, hermano, mantente firme. Espérate un poquito. Si el mantenerme firme hasta el final también es obra de Dios. Él nos estabiliza, Él nos sostiene, Él nos mantiene hasta el final. Claro. Mira nuevamente en Romanos 14, verso 1, cuando dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender. Y después dice... dice que el Señor es poderoso para mantenernos firmes. Sí. Dios es poderoso para hacernos mantener firmes. Conversaba con un joven, creo que hoy día en la mañana, de la iglesia, guatemalteco, y él me decía que estaba muy preocupado por esto de que tiene que presentarse, un día va a tener que presentarse ante el Señor con sus vestiduras sin manchas y arrugas. Me dijo, pastor, ¿cómo lo haces tú para mantener tus vestiduras limpias? No, le dije, tranquilo, las vestiduras blancas sin mancha y arruga no las vas a presentar tú, las va a presentar Cristo. Claro. Él nos presentará frente a Dios sin mancha y arruga. Bueno, Judas lo dice, aquel que es poderoso para guardaros sin caer y presentar delante de su presencia con alegría, Él sea la gloria. Mira, nuevamente. Pero mira, nuevamente, y aquel, dice Judas, que es poderoso para guardaros sin caer y presentarles sin mancha delante de su presencia con alegría, Él sea la gloria. Dios se lleva la gloria porque Él es el que lo presenta delante de su presencia sin mancha. La gloria de Cristo. Ahora, ¿por qué tocamos este tema? Porque hay cristianos que están enseñando que tú tienes que hacer un esfuerzo por mantenerte tan limpio, tan puro, tan perfecto, que cuando llegues a su presencia no te vayan a rechazar. O sea, todavía existe para esos cristianos la posibilidad que después de haber servido a Cristo toda una vida, al llegar a su presencia te digo, traía una manchita en el vestido, ya vamos a tener que devolver. No, pero volviendo al tema de la fiesta, para que cerremos con esto, y quiero leerlo nuevamente. Si Pablo, si Pablo con esta palabra inspirada, la escritura inspirada de parte de Dios, por tanto, nadie os juzgue en comida o bebida en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Si dice que nadie nos puede juzgar en esto, lo cual quiere decir que por no guardar esta cosa, no guardar los días de fiesta y todo eso, que es un convenio. Si uno se pone a leer el libro de Éxodo, dice que un convenio con ellos, con las generaciones perpetuas de ellos, no con nosotros. Entonces podemos entender que nuestra salvación no descansa en un guardar una fiesta y no podemos caer en la aberración. Porque una cosa es que alguien me diga, bueno, yo guardo la fiesta porque yo siento
que debo guardar las fiestas. Bueno, rollo tuyo, si no eres judío o hebreo, pero ahora cuando él me dice que si yo no guardo la fiesta, estoy poniendo en riesgo mi salvación, entonces por tener por inmunda la sangre de Cristo y no entender que con una sola ofrenda Él me hizo perfecto para siempre y en su sacrificio yo fui santificado y por eso dice que Él es autor de eterna redención. La sangre de Cristo es mucho mayor que la de los animales. Sí, lamentablemente todas estas prácticas judaizantes en la iglesia cristiana moderna es un grito de rebeldía frente a la obra de Cristo. Tu obra no fue suficiente en la cruz, yo tengo que ver cómo le hago para llevar una vida perfecta. Ese es el grito en realidad. Es un acto de rebelión. Oye, bueno, te doy gracias por el tiempo que has tenido para conversar. Yo sé que es tarde también, tu día tuviste servicio, nosotros también tuvimos un servicio precioso. Sé que también tú tuviste un servicio lindo en el Señor. Y estamos trayendo esto porque consideramos que es bien importante. Estamos en una posición de privilegio, somos salvos por gracia, no estamos bajo la ley, pero el Espíritu hace una obra preciosa en nosotros y en una manera espontánea está produciendo algo en nosotros, que nosotros honramos a nuestro Padre, honramos a nuestra Madre, y para aquel cristiano que algunos piensan, no, la gracia es la esencia para pecar, para aquel cristiano que realmente persiste en pecar, bueno, hay una cosa llena de amor que se llama disciplina. Como, como dice la palabra del Señor en 1 Corintios 5, cuando el joven estaba haciendo lo malo, fornicando con su madrastra, bueno, para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del juicio. No hubo nunca problemas de salvación, sino simplemente disciplina. Gracias nuevamente por este tiempo. Un placer, pastor, cuando quiera, aquí estoy. Espero que podamos compartir más. El tema de la semana pasada estuvo muy, muy, muy bueno. Te mando un abrazo desde tu tierra, Chile, Santiago, Chile, a toda tu familia, la familia de la fe. Gracias, amigos, por haberse conectado, a los que tuvieron tiempo de compartir con nosotros. Solamente les pedimos que puedan compartir este video con otras personas porque es muy importante que podamos decir, bueno, si no andas ordenadamente conforme a la verdad del Evangelio, tienes que escuchar esto. Y si conoce a alguien que no anda, ¿verdad? Ordenadamente, conforme a la verdad del Evangelio, toma el video, compártelo, ayuda a hermanos de la fe que puedan disfrutar esta libertad que tenemos en Cristo y eso que está produciendo el Espíritu del Señor día a día, donde somos transformados de gloria a gloria como por un espejo a la misma imagen de nuestro Señor Jesucristo. Gracias y paz a sus vidas. Un abrazo. Te quiero mucho, Pastor Miguel. Estamos entonces en contacto. Bendiciones. Un abrazo a todos por allá. Saludos.